Continuamos con Abel López Díez con el título de la charla El futuro climático de las Islas Canarias a través de los fenómenos meteorológicos extremos. Abel es profesor del área de Geografía Física de la Universidad de La Laguna. Ha participado en más de una quincena de cursos de formación internacionales organizados por entidades como la Universidad de La Laguna o el Centro de Formación Internacional de Naciones Unidas. Además, desde 2014 forma parte de la Cátedra Universitaria Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna, donde ha desarrollado múltiples proyectos y artículos de investigación vinculados con la adaptación al cambio climático, la planificación de emergencias y la evaluación local del riesgo. Su investigación doctoral se centró en los fenómenos meteorológicos extremos y la evaluación del riesgo como forma de adaptación ante ellos, focalizando en los territorios insulares como las Islas Canarias. Durante el curso académico 2019-2020 realizó una estancia internacional en el Northeast Climate Adaptation Science Center de la Universidad de Massachusetts en Boston. Además, forma parte del equipo de revisores del 6º informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Su charla versa sobre los efectos del cambio climático. Nos dice que son ya una realidad en las Islas Canarias, siendo múltiples los trabajos que han abordado el estudio de los impactos de dicho fenómeno en las islas. En este contexto, los fenómenos meteorológicos extremos se constituyen como el elemento de disrupción socioterritorial más importante, tanto en el presente como en el futuro. Es por ello que algunos de los últimos eventos acontecidos en las islas empiezan a arrojar algunos atisbos del posible futuro climático que espera el archipiélago. La afección de más olas de calor, incendios forestales más peligrosos, precipitaciones con mayor carácter torrencial o el inquietante paso de fenómenos de origen tropical por Canarias posicionan al archipiélago en un escenario donde las políticas de adaptación frente al cambio climático se han de convertir en uno de los pilares fundamentales para la creación de ciudades resilientes. Muchísimas gracias, Montse, por la presentación y también agradecer la invitación a estar hoy aquí con todos ustedes y también a los asistentes por haber dedicado esta mañana pues, a escucharnos a cada uno de nosotros que vamos a estar interviniendo. El título de mi charla es El futuro climático de las Islas Canarias a través de los fenómenos meteorológicos extremos, porque seguramente una de las singularidades del actual cambio climático, al menos el que estamos viviendo con la década de los 90, cuando empezamos a analizar qué era el cambio climático, si estaba vinculado o no con el ser humano, es que por primera vez ya estamos evidenciando los impactos del cambio climático en nuestra realidad más próxima. Esto del cambio climático, años atrás sonaba al derretimiento de los casquetes polares, a la desglaciación en algunos sectores del planeta, a cambios en las altas montañas, pero estamos viendo, y sin ir más lejos, hemos visto una ola de calor inusual e histórica en la península ibérica y en el contexto europeo también, que por primera vez estos últimos años empezamos a ver episodios muy singulares y muy insólitos que se están dando en nuestras realidades más próximas. Entonces lo que quiero es plantear una reflexión en torno al futuro climático de las Islas Canarias, analizando algunos de los posibles fenómenos meteorológicos extremos que se están dando ya en las islas, pero también cómo pueden variar de cara al futuro. Y quiero empezar con esta diapositiva, el 6º informe del IPCC, del reporte sobre adaptación y mitigación al cambio climático, que sintetiza casi 80.000 trabajos de índole científica y lo que hace es espacializarlo, asociando cada uno de esos trabajos, de esos artículos publicados, que están, digamos, esos artículos vinculados con algún impacto del calentamiento global. Impactos que pueden ser desde los cambios en las temperaturas, en las precipitaciones, cambios en la humedad, etcétera, etcétera, pero también los cambios asociados a la variabilidad de los fenómenos meteorológicos extremos. 80.000 trabajos espacializados que dan lugar a que algo está pasando en el planeta. El cambio climático ya no da lugar a duda. No podemos creer o no creer en el cambio climático. Esa pregunta la podíamos hacer en la década de los 90. Hoy en día el consenso científico es prácticamente total sobre el efecto del cambio climático y sobre las causas del cambio climático. Y simplemente les recojo uno de los numerosos gráficos que sintetizan todos los trabajos que han sido consultados para este 6º informe del IPCC. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros, las Islas Canarias? Vamos a analizar nuestro contexto. Pero también quiero que vean ese circulito que les pinté verde, donde hay una serie de píxeles donde arrojan
que haya estudios científicos en las Islas Canarias que corroboran y vinculan algunos cambios que se están dando en las islas a ese cambio climático. Seguramente alguno de estos estudios esté realizado incluso por los que me acompañan durante la sesión de hoy, y quiero que nos fijemos en eso. Y voy a intentar hacer un zoom. Yo me voy a centrar fundamentalmente a los cambios en la variabilidad climática, no voy a entrar en cambios en los ecosistemas naturales, ni en cambios tanto natural terrestres como en los océanos. Simplemente vamos a hacer zoom. Y esos píxeles se pueden traducir en algunos de los resultados que yo les pongo aquí, que seguramente mi compañero Pedro también les habrá adelantado. Cambios que se están produciendo tanto en el océano, en las temperaturas, en la precipitación e incluso en el viento, que esto es muy importante ya que uno de los factores clave en el clima de Canarias son los vientos alisios, y estamos viendo como el anticiclón de los Azores, que es el motor del clima y del tiempo de las Islas Canarias, está desplazándose, y esto está dando lugar a unos cambios en los vientos alisios que pueden ser muy importantes fundamentalmente desde la variable ecológica. A mí lo que más me interesa son los tres primeros: océanos, temperaturas y precipitación. Y no voy a entrar a detallar, simplemente en el océano ya Pedro comentaba cómo se está calentando más nuestro sector oceánico que otros sectores del Atlántico Norte, y esto es muy importante de cara a uno de los eventos meteorológicos más importantes que nos pueden afectar, que son los ciclones de origen tropical. También a ese cambio, ese incremento térmico oceánico está asociado prácticamente la totalidad del incremento del nivel del mar en las Islas Canarias. Como ustedes bien sabrán, cuanto más caliente está el mar, hay un mecanismo que es la expansión térmica, y por tanto se produce ese ascenso. Prácticamente todo el incremento térmico a nivel planetario se asocia fundamentalmente a esa expansión térmica de los océanos y no tanto a ese aporte por parte del deshielo que se está produciendo en algunos sectores. Temperaturas sabemos que están aumentando mucho en las Islas Canarias, fundamentalmente en los sectores de medianías y alta montaña. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque se pierde ese efecto regulador de los océanos. Esa suavidad térmica que tenemos en los sectores litorales, digamos, se diluye en función que nosotros vamos hacia el interior y también ascendemos en altitud. Asociado a la precipitación, voy a destacar fundamentalmente dos. En primer lugar, ese incremento que estamos analizando hacia la torrencialización de la precipitación en las Islas Canarias. Cada vez llueve más y llueve de forma más intensa. Históricamente en las Islas Canarias ya teníamos una precipitación muy irregular, pero estamos observando cómo esa irregularidad está tendiendo hacia mayores rangos. Y también una de las cuestiones más interesantes y que hemos vivido en estas últimas semanas es lo que se denomina la lluvia fuera de temporada. Las Islas Canarias, como ustedes saben, prácticamente el 70% de la precipitación se concentra en los meses invernales, pero estamos viendo cómo esto empieza a variar. Prácticamente estamos observando cómo esa precipitación cada vez más se está yendo hacia otras estaciones, primavera y otoño, y lo que es más insólito aún y que nunca se había dado es que en la última década estamos analizando y observando precipitaciones estivales. Y esto realmente da lugar a una hipótesis que estamos trabajando dentro de mi grupo de investigación, y es esa tropicalización del clima de las Islas Canarias. Es decir, cada vez nos estamos pareciendo más a climas que tenemos a latitudes inferiores, como podría ser Cabo Verde. Por tanto, hay una pregunta que estamos intentando resolver, que estamos investigando, nos estamos ya viendo en algunos trabajos que estamos realizando cómo sí que observamos ciertos rasgos de tropicalización en nuestro clima, y por eso esa tendencia a la tropicalización, que es muy importante de cara al futuro. El futuro de los fenómenos meteorológicos extremos va a estar muy marcado por esta tropicalización en las Islas Canarias, tanto en el impacto de las inundaciones, en el impacto de los fenómenos de origen tropical, pero también de los temporales marinos y del ascenso del nivel del mar. Por tanto, como les decía, cada vez nos estamos pareciendo más a climas que están en el entorno del Ecuador. En algunos rasgos, no en todo, pero en algunos rasgos sí nos hacen pensar eso. Seguramente todos, seguro los que están bastante concienciados, estoy seguro de los que están aquí, leen muchos de estos titulares. ¿Llegarán los huracanes a Canarias por el cambio climático? ¿La playa Las Teresitas desaparecerá antes de 2099? ¿Está el cambio climático detrás del nuevo episodio de Calima en Canarias? ¿La crisis climática incrementará el riesgo por incendios en Canarias? Son preguntas que normalmente
nos podemos hacer la gran mayoría, y la prensa también se hace, que empiezan a tener respuesta. Hace unos años atrás decíamos que había muchísima incertidumbre en sacar conclusiones de hechos puntuales, que son los fenómenos meteorológicos extremos. Pero es cierto que cada vez más estos fenómenos puntuales empiezan a marcar o a arrojar ciertas tendencias que pueden indicar que algo está cambiando asociado a los fenómenos meteorológicos extremos. Lo que es más importante, está cambiando lo que dicen los informes a nivel internacional. Incluso lo que decían los informes que iba a llegar 2050, 2030, estamos viendo cómo se está adelantando muchas de esas conclusiones que atisbaban mediados de siglo, finales, estamos viendo cómo empiezan a cumplirse ya en la década de los 20 de este siglo. Por tanto, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál será el futuro de los fenómenos meteorológicos adversos en Canarias? Vamos a hacer un pequeño repaso, muy breve, a cada uno de estos fenómenos y lo que ya empiezan a decir algunos de esos trabajos que les indicaba al principio de la conferencia, marcados en esos cuadritos de colores para las Islas Canarias, pues vamos a intentar sacar algunas conclusiones. Sin duda alguna, cuando estamos hablando de cambio climático, uno de los impactos más importantes que tenemos que arrojar, y fundamentalmente porque es un impacto disruptivo en nuestra realidad socioterritorial, pensemos que un impacto puede acabar con, digamos, o romper el desarrollo económico de cualquier sector territorial, pues seguramente, aquí está Verónica, como muy bien tituló hace un año, cosas así, los fenómenos extremos, el talón de Aquiles de las Islas Canarias. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las acciones de adaptación, o una gran parte de esas acciones o estrategias de adaptación, deben estar encaminadas a reducir el impacto de estos fenómenos, a lo que nosotros conocemos como reducción del riesgo de desastre. Y eso es un hecho clave en materia de acción climática. Empezamos, como les había adelantado, con el incremento del nivel del mar. Ya vemos que en las Islas Canarias hay una tendencia estacional incluso que indica que el nivel del mar está aumentando en las Islas Canarias y está aumentando más en las islas occidentales que en las orientales, y esto tiene una fácil explicación. En las islas orientales la corriente fría de Canarias es más intensa que en las islas occidentales, y esto está dando lugar a que ese incremento sea un poquito mayor pues en La Palma, en Tenerife, en La Gomera y en El Hierro. Por tanto, es evidente, y ya es un dato constatado, que el incremento del nivel del mar es una realidad de las Islas Canarias. Pero ¿qué nos interesa? El futuro. Y fundamentalmente yo no me voy a ir al peor escenario, porque siempre es el que a nivel mediático suele gustar más, el 8.5, sino el que es más probable que se cumpla, que es un escenario de emisiones medias donde, como es lógico, nosotros como sociedad hemos desarrollado una serie de actuaciones para mitigar los efectos del cambio climático. El 8.5 significa que no hemos hecho absolutamente ningún tipo de acción desde el punto de vista de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces voy a intentar ser más moderado. Pero en esa moderación estamos hablando de que estaríamos, por ejemplo, por encima del metro en algunos sectores, como puede ser las playas Las Teresitas o Santa Cruz de Tenerife. En los peores escenarios serían 1,5 metros, pero las proyecciones de este trabajo, que les invito también a consultar, hablan de 1,15 metros en este sector. Las Palmas de Gran Canaria 1 metro o Arrecife 40 centímetros, incluso por encima de lo que antes planteaba mi compañero Pedro Dorta. Entonces ya hay trabajos que han analizado el incremento del nivel del mar. Y no hace falta irse a los peores escenarios para saber que el incremento se va a dar y que asociado a este incremento tenemos una cuestión muy importante. No tanto la pérdida de ese litoral, porque son puntos muy concretos donde se puede perder el litoral de las Islas Canarias asociado a ese incremento en la lámina de agua. Lo que más nos interesa fundamentalmente son la afección de los temporales marinos. Ya sabemos, y algunos estudios empiezan a apuntar, como ese que les pongo en pantalla, que realizamos con una serie de compañeros, que es más probable que nos afecten temporales marinos y cuya intensidad, que es lo que más nos interesa a nosotros, sea cada vez mayor. Esto da lugar a que imágenes como las que antes también comentaba mi compañero, afecciones de temporales marinos, que les pongo los dos ejemplos típicos de Tenerife, que muy bien conocerán, San Andrés o Garachico, pues cada vez se den de una forma más frecuente. Y si nosotros analizamos cuánto ha costado los temporales marinos en las Islas Canarias entre un periodo comprendido entre 20 años, podemos saber que una amenaza que a veces nos parece un poco invisible o que es muy puntual en el espacio y en el tiempo, que ha costado para las Islas Canarias más de 133 millones de euros, únicamente un fenómeno meteorológico como este. Como les decía, ya sabemos, empezamos a ver tendencias, Pedro les puso una gráfica también
sobre cómo había variado el volumen de precipitación en algunas estaciones, y sabemos, y todos los informes apuntan, a un incremento de los episodios de precipitación extrema. Como les he dicho, si la lluvia cada vez está tendiendo hacia una torrencialización mayor, significa que se van a dar volúmenes de precipitación en menor tiempo. Y esto es una cuestión muy, muy importante de cara a que lo pueda o no soportar nuestros sistemas urbanos. Santa Cruz, prácticamente hay un trabajo publicado asociado al estudio de las precipitaciones en este espacio, que dice que a partir de 30 milímetros la ciudad empieza a tener muchísimos problemas. 30 milímetros concentrados en muy poco tiempo. 30 milímetros realmente es muy, muy poco de lluvia. Y con esos volúmenes tan pequeñitos se empiezan a dar muchos problemas en nuestros sistemas urbanos. Por tanto, si eso va a más, es más que previsible que se den cada vez más imágenes como las que tenemos aquí, el 31 de marzo, 2010, 2015 en Gran Canaria, etcétera, etcétera. Por tanto, seguramente una de las cuestiones por las que más hay que trabajar la adaptación al cambio climático en nuestros entornos urbanos sea los episodios de precipitación extrema. Simplemente hemos visto precipitación, tema de océanos asociados al incremento del nivel del mar, y nos vamos a temperatura. La temperatura está aumentando en todo el planeta y está aumentando fundamentalmente en los sectores continentales más que en los sectores oceánicos, por ese diferente calor específico entre mar y agua fundamentalmente. Si les preguntase dónde están los cuadritos morados dibujados, seguramente todos me dirían que ese mayor incremento está en las altas latitudes, y fíjense qué está pasando en el desierto del Sáhara. El Sáhara es uno de los sectores a nivel planetario que más se está calentando y que más rápido se está calentando. Y uno de los motores de nuestro clima en las Islas Canarias es el desierto del Sáhara. Por tanto, es más que previsible, y todos los estudios también apuntan, que las olas de calor cada vez están siendo más intensas y serán más intensas de aquí a mediados de siglo y a finales de siglo. Pero también una de las cuestiones más interesantes que analizamos hace un par de años es cómo se estaban dando ya olas de calor fuera de la temporada habitual. En mayo de 2015 tuvimos una ola de calor insólita. Nunca antes habíamos registrado una ola de calor en un mes de mayo. Y también estamos viendo cómo las olas de calor, que normalmente eran estivales, se están ya dando en meses próximos al verano. Y esto es un hecho irrefutable de ese calentamiento térmico que se está dando en el sector del desierto del Sáhara. Les pongo un dato publicado por AEMET en el último informe donde analizaba olas de calor. Entre 1976 y 1995 se habían registrado únicamente 13 episodios de olas de calor, mientras que entre 1996 y 2015 se han dado 24 episodios de ola de calor, prácticamente el doble en un mismo intervalo temporal de tiempo de 20 años. Asociado a este incremento térmico hay un hecho o dos hechos muy importantes a considerar. Uno ya lo comentó Pedro, que era esa la variabilidad del confort climático, pero otro no lo comentó, y es una de las cuestiones que más quiero incidir en ello ahora. Esto es un trabajo que también está elaborando un compañero mío, Jordan, que está por ahí detrás, donde estamos analizando lo que son noches tropicales y noches ecuatoriales, es decir, aquellas de más de 20 y 25 grados de temperatura mínima por la noche. Y estamos viendo cómo prácticamente la totalidad de las estaciones de las Islas Canarias tienen una tendencia creciente del incremento de las noches tropicales y ecuatoriales. Y les pongo un ejemplo, las noches tropicales en Izaña. No hace falta ser muy inteligente para analizar qué está pasando en la alta montaña de las Islas Canarias. Cómo desde 1980 hacia atrás no se ha registrado ninguna noche tropical por encima de más de 20 grados y como todas prácticamente se concentran a partir de 1980 y fundamentalmente en los últimos años. Esto es un signo evidente de ese incremento térmico que se está dando fundamentalmente en las temperaturas nocturnas. Y asociado a ese incremento térmico en las temperaturas nocturnas, tenemos un incremento en la mortalidad asociada a las temperaturas mínimas que se pueden dar por la noche. Existen multitud de estudios, incluso también que regionalizan Canarias, donde asocian estas noches tropicales y ecuatoriales a un aumento en la mortalidad que se puede producir en estos episodios de olas de calor. Cambios en el TCI, como lo comentaba antes Pedro, pues dan lugar a que a mediados de siglo, sin irnos tampoco a los peores escenarios, pues
haya variabilidad en el confort climático en muchos de los destinos turísticos, fundamentalmente en los que actualmente son más atractivos desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista del confort climático, perdón, pues van a perder interés o atractivo para ejercer la práctica turística. Asociado a estos dos elementos, a ese incremento térmico, tenemos un riesgo muy importante en las Islas Canarias, que son los incendios forestales. Aquí es importante incidir que no podemos vincular ese incremento térmico a los incendios forestales porque hay una parte de ordenación del territorio y de gestión del medio forestal muy importante de cara a que estos incendios forestales se den o no se den. Vale, pero lo que sí que tenemos claro es que con un mayor incremento térmico y con una menor humedad asociada a estos episodios de olas de calor que se están produciendo, sí que es más probable que la peligrosidad de los grandes incendios forestales aumente. Y también ya hay trabajos publicados donde lo dicen claramente, que igual incluso el número de incendios forestales puede ser menor, pero la peligrosidad de los grandes incendios forestales va a ser mucho mayor a lo que se está produciendo en la actualidad. Está pasando, bueno, lo hemos visto en la península ibérica en este verano, en el interior europeo también, pero lo vemos en California, en Estados Unidos, pero también lo estamos observando en Chile. Esto se está dando en todo el planeta. También aquí sí que hay mayor incertidumbre. Cuando me preguntan si va a variar la intensidad y frecuencia y la estacionalidad de las calimas, estamos empezando a ver cómo se están produciendo calimas más intensas, pero lo que no sabemos es si está relacionado o no directamente con el cambio climático. Pero algunos trabajos sí que lo apuntan a ese incremento en la intensidad y en la frecuencia. Como es lógico, si tenemos más advecciones de aire sahariana, es más probable que nos afecten más episodios de calima. Pero sin duda, los fenómenos más inquietantes, son los fenómenos de origen tropical, tanto depresiones como tormentas, incluso huracanes. Esa tropicalización del clima, producida por ese incremento térmico de las aguas, por esa variabilidad en el régimen de precipitaciones y por ese ascenso también del nivel del mar, está dando lugar a que cada vez las aguas canarias sean mucho más atractivas para el paso de este tipo de fenómenos. Les pongo un gráfico donde cada vez pueden ver todas las trayectorias que han estado próximas a las Islas Canarias, sin incluir Hermín en esta figura, y estamos viendo cómo década a década los tracks de estos episodios se van aproximando muchísimo más, como consecuencia casi directa de esa tropicalización que estamos viendo. Yo les había dicho, les había dicho que las aguas en las Islas Canarias se estaban calentando. Se estaban calentando fundamentalmente en todas las estaciones, pero cuando más se están calentando son justamente en las estaciones donde se producen estos fenómenos, fundamentalmente entre el 1 de junio y el 30 de noviembre, es decir, en la estacionalidad plena de fenómenos de origen tropical en el Atlántico Norte. Por tanto, las anomalías de ese incremento térmico en las aguas oceánicas es mucho mayor cuando se producen estos fenómenos de origen tropical, dando lugar que cada vez más sea muchísimo más probable que nos afecten este tipo de episodios, que no son nuevos, también es cierto, que se han producido. En la historia tenemos 1826 o alguno que seguramente pueden recordar también 1975. El primero incluso pudo ser un huracán de categoría 1 y este sí que fue una tormenta tropical igual que Delta en el año 2005. Tenemos un hecho insólito. Nunca antes habíamos registrado un fenómeno de origen tropical tan próximo al suroeste de las Islas Canarias como Hermín y con una trayectoria ascendente prácticamente sur-norte, dando lugar a registros inusuales. Como les había dicho Pedro, prácticamente en todas las estaciones se multiplicó por 10 el valor medio de precipitación para un mes de septiembre, como consecuencia de ese fenómeno de origen tropical que incluso nos afectó de refilón, no nos afectó de forma directa. Pero lo que les decía con anterioridad, si nosotros cogemos esas trayectorias y las analizamos por cada 5 años, vemos claramente una tendencia a ese aproximamiento de esos fenómenos hacia las Islas Canarias. Les he presentado rápidamente, me quedan 5 minutos y finalizamos. ¿Voy bien de tiempo? Entonces, quiero que vean ese gráfico. Yo les he dicho que el cambio climático va a alterar los fenómenos meteorológicos, tanto en su intensidad y en su frecuencia. Pero si nosotros analizamos esta figura donde pone los desastres a nivel mundial desde 1900 hasta 2018
Y únicamente fíjense en los de color azul, que son los asociados con la variabilidad climática. Ven claramente cómo están aumentando, y están aumentando de una forma muy notoria. Pero este aumento no está relacionado o directamente relacionado con el cambio climático. Está asociado a dos elementos, fundamentalmente a la variación de la exposición, es decir, cada vez hay más personas y bienes expuestas a sufrir impactos del cambio climático, de los eventos meteorológicos, fundamentalmente porque somos cada vez más población, y eso es un rasgo importante a considerar dentro de la gestión del cambio climático, y también porque cada vez somos más vulnerables. Por tanto, un evento que antes no ocasionaba ningún tipo de pérdida, ahora da lugar a que ese mismo evento en determinadas regiones pueda dar muchísimos efectos. Lo que es bien cierto, que en estos últimos años una pequeña parte de esos eventos de desastre su peligrosidad está acrecentada por el efecto de ese calentamiento térmico que se está produciendo a nivel global. Piensen que cuanto más energía tenemos en el sistema, más impactos y más fuertes serán estos impactos a nivel planetario. También sabemos que en un mundo más cálido va a llover más a nivel global, pero que llueva más a nivel global no significa que haya mayor disponibilidad hídrica. Por lo que nos dicen todos los trabajos es que está lloviendo más o va a llover más, pero con un carácter más torrencial. Por tanto, la precipitación realmente no es útil o no es aprovechable por parte de los sistemas naturales. Y eso es un rasgo también significativo de esa torrencialidad. Y esto es interesante. Afortunadamente, el IPCC ha tenido una variación, como es lógica, a partir del conocimiento desarrollado desde 1990 hasta la actualidad, donde antes estudiábamos muy bien la amenaza, nos interesaba únicamente conocer el factor amenaza, conocer cómo está variando la temperatura, los eventos extremos, pero ya lo que nos interesa fundamentalmente es la parte social del cambio climático, es decir, la exposición y fundamentalmente esta palabra, la vulnerabilidad. Para reducir y adaptarnos al cambio climático, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es reducir la vulnerabilidad en nuestros sistemas socioterritoriales. Es la única forma de adaptarnos al cambio climático, independientemente de lo que pase con las amenazas. Las amenazas es el contexto para saber cuánto puede ser de fuerte los impactos, pero en nuestra mano está realmente mitigar el efecto de esos impactos. Simplemente el coste de los fenómenos de origen tropical de las Islas Canarias en los últimos 20 años ha sido de más de 600 millones de euros. Eso nos da pie y nos da una referencia de lo importante que es adaptarnos de cara a reducir estas posibles pérdidas en un contexto donde todas las amenazas van a tender hacia una mayor peligrosidad. Y esto es interesante también. Justo me retrasé porque venía de una entrevista y me preguntaban de cuál era el futuro desde el punto de vista climático en las Islas Canarias y si podíamos hacer algo para limitar los efectos de estos fenómenos meteorológicos extremos en el futuro. Y claro que podemos hacer mucho. La década de los que estamos viviendo es la década más importante desde el punto de vista de la acción climática. Si no se toman conciencia y no se urgen las medidas y se desarrollan medidas de acción climática en estos próximos años, tanto la mitigación como la adaptación serán sueños prácticamente inalcanzables en el futuro y los impactos del cambio climático estarán en los peores escenarios. Afortunadamente aún hay probabilidad de conseguir escenarios medios, que yo creo que son los más reales, para limitar en la medida de lo posible los efectos de estos impactos en nuestro territorio. Por tanto, ahí entra en juego, lo que van a hablar después mis compañeras, la importancia de la mitigación para reducir las causas del cambio climático, ese calentamiento global que es el motor, el propulsor de que estos fenómenos meteorológicos extremos sean más o menos intensos. Por eso también es muy importante abordar la mitigación, sin obviar que esa adaptación realmente es imprescindible también en el futuro. Y quería acabar con esta reflexión. Dice, nada condiciona más el desarrollo sostenible que los desastres. Pueden destruir décadas de progreso en un instante. Por tanto, comprender y gestionar el riesgo de desastre es esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y después si hay alguna pregunta, pues encantado.